Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de esta semana. Tienen ustedes en la pantalla el material elaborado para proyectar a través de las clases virtuales. Una vez que terminemos con este material, vamos a pasar a resolver el material de, de Word, ¿no? El otro material, el que tiene pues una mayor cantidad de ejercicios y que tiene un parecido mayor a los ejercicios, a los problemas que en los exámenes se desarrollan, ¿ok? Así que comencemos con el contenido de esta semana. Segunda semana, tipología textual, segunda parte. Textos con gráfico, que también reciben otra denominación. Son textos mixtos, ¿ya? Reciben también aquella nomenclatura que el nombre. Textos con gráfico o textos mixtos. Profe, ¿son textos discontinuos? No, exactamente no. No son textos discontinuos. Acuérdate de la definición de la semana pasada, ¿ok? Y este curso es así. Como varios cursos, ¿no? Se necesita siempre retrotraerse a los contenidos desarrollados previamente para seguir avanzando en este curso. Acuérdate que la semana pasada estudiamos el texto continuo. ¿En serio? Sí, estudiamos el texto continuo. ¿Lo recuerdas, no? Una característica del texto continuo era que se tenía que decodificar, por ejemplo, aquí, ya, aquí hay un texto continuo, ¿no? Se tiene que decodificar desde este punto, desde la inicial mayúscula hacia la derecha, ¿no? O sea, el movimiento va de izquierda a derecha y de este renglón inicial hacia abajo, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser así, en un texto continuo. Ojo, en un texto continuo siempre tiene que ser así, de izquierda a derecha, perdón, y de arriba hacia abajo, ¿ya? No hay mayor libertad. En cambio, en un texto discontinuo, por ejemplo, en una infografía, aquí hay una imagen, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente tienes que empezar de este punto hacia la derecha, ¿ya? No necesariamente. Puedes empezar observando esta imagen. Y de aquí, esto puede ser lo primero, ¿no es cierto? Y de ahí vas aquí, al breve texto, al brevísimo texto que aparece ahí, ¿no? En segundo lugar. Esa es una posibilidad, ¿ya? Otra posibilidad es que comiences de aquí, ¿m? Creo que sería lo más lógico, y luego te diriges a la imagen, ¿no es cierto? Esa es una característica del texto discontinuo. Y una forma o un formato bastante conocido del texto discontinuo es la infografía, ¿ya? En la infografía pues encontramos abundante información y como toda imagen, todo gira en torno a un tema. Todo gira en torno a un tema y también de una infografía podría ser posible extraer una idea principal, ¿ya? O sea, estamos hablando de jerarquías, ¿ok? Am, He ahí la característica fundamental de los denominados textos discontinuos, ¿ya? Pero en San Marcos, ya en los exámenes de San Marcos, em, lo que caracteriza, ¿ya? A los exámenes de San Marcos es que no se te dejan textos discontinuos solitos, aislados. No, no, eso no ocurre en San Marcos, ¿ya? En San Marcos lo que vas a encontrar es una mezcla y he ahí la razón de la denominación texto con gráfico o texto mixto, ¿ya? Vas a encontrar una mezcla. A ver, veamos acá. Algo así.
como ves aquí, ¿no? O sea, por un lado está el texto continuo, ¿ya? Aquí hay texto continuo. Y por otro lado vas a encontrar la imagen. Y la imagen o el apartado de la imagen es bastante versátil. Puede ser como en este caso una tabla estadística o información numérica o estadística, ¿ya? Puede tratarse de una fotografía, puede tratarse de, ¿qué más puede ser? Un anuncio publicitario, puede ser una viñeta de cómic o una historieta, por ejemplo, de Mafalda, que es lo que he visto que aparece bastante. Mm, wow, ¿qué más podría ser? No sé. Aquí las posibilidades en el apartado de la imagen es amplísima, ¿ya? Bastante. Pero eso siempre vamos a encontrar. Esta conjunción, esta mezcla de información discontinua con información continua. ¿Cuál es la idea? La idea de este tipo de evaluación es que se tenga que descubrir el tema central, así como la idea principal del texto continuo y que lo contrastes con el tema central y la idea principal de la imagen, ¿ya? ¿Cómo se va a considerar a la imagen? A la imagen se le considera una suerte de párrafo más, ¿ya? De tal manera que en este caso no tienes que pensar que la imagen es más importante que el texto continuo o al revés, que el texto continuo es más importante que la imagen. Eso no ocurre, ¿ya? En este caso, ambos componentes, tanto como el texto continuo y la imagen, son igual de importantes porque de ellos dos se tiene que extraer un solo tema, ¿ya? Un solo tema. Y en consecuencia, ¿ya? También a partir de ellos dos tienes que extraer una sola idea. En este caso, la principal, ¿ya? Es así. Con esto, pues, podemos caer en cuenta de que la imagen se considera un párrafo más, ¿ya? La imagen se considera un párrafo más. Eso ya lo vamos a ver en el desarrollo, ¿ok? Entonces déjame borrar aquí porque esto solamente ha sido un ejemplo. Ambos componentes son importantes, ¿ya? Porque a veces se piensa que como se llama texto con gráfico, el gráfico es lo más importante. Y de ahí se tiene que extraer la idea principal, el tema central, y no, no necesariamente es así, ¿ya? El gráfico y el texto continuo son importantes. La imagen y el texto continuo tienen la misma importancia. Habiendo dicho esto, vayamos pues a los alcances conceptuales, teóricos que se presentan previamente. Y dice así, texto con gráfico o texto mixto. Este texto desarrolla un tema central, así como una idea principal, mediante información textual clásica, continua, de carácter continuo, ¿ves? Matizada con imágenes, que pueden ser tablas estadísticas, infografías, anuncios publicitarios, fotografías, entre otras posibilidades. ¿Ok? Entonces, aquí hay una mezcla, hay una conjunción de formas de encapsular la información. Ah, claro, acá hay un buen ejemplo, ¿no? Hay que ampliar un poquito más. Me voy a acercar a este ejemplo, ¿ya? Vemos aquí un artículo, ¿no? De revista, ¿ya? Sí, puede ser un artículo de revista. La contaminación ambiental, ¿ya? En este caso, el ejemplo viene bien. Vemos
información continua, ¿ya? Está organizada esta información continua en subtemas. La contaminación ambiental es parte del tema central, ¿ya? O quizás sea el tema central, pero este tema central a su vez se ha dividido en temas subordinados, por ejemplo, la contaminación atmosférica. De repente, más adelante en el artículo se presenta contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación sonora, ¿no? Los diferentes tipos de contaminación. Allí se van desarrollando ya los subtemas. Además del texto continuo, se acompañan, se acompañan con imágenes, ¿no? Se acompaña este artículo con imágenes. A veces podemos empezar observando, apreciando las imágenes antes de leer el texto para formarnos una idea de lo que puede venir más adelante, ¿no? Vemos aquí una consecuencia tal vez de la contaminación ambiental, ¿no? La contaminación de las aguas, la contaminación del aire, ¿no? Sí, la suciedad, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay un buen ejemplo de un texto con gráfico, ¿ya? Continuemos. ¿Qué más? Cuando el texto presente una imagen o una caricatura sin una descripción escrita, infiere que se puede concluir a partir de la escena visual mostrada. Que no entendí eso. A ver, se infiere que se puede... mm, no sé, no entiendo. Ah, ya, la descripción, o sea, ¿cuál es el tema que domina la imagen? Me imagino, ¿no? Claro, aquí, jóvenes, hay un principio también. Acuérdate de las máximas y los principios de la semana pasada. Aquí hay un principio. Para que exista el texto, tiene que haber coherencia. Acuérdate del criterio de la incoherencia, ¿no? Para descartar claves, ¿ya? Para que exista un texto, tiene que haber coherencia, ¿ya? Por eso que la incoherencia es poderosa para descartar claves. La incoherencia pues refiere a una información que no hay en el texto, ¿te acuerdas? ¿Ya? Así es que eh, no es parte de la lectura, pues. En cambio, para que exista una lectura, para que exista el texto, tiene que haber coherencia. ¿Y qué es la coherencia, profe? La coherencia refiere pues a aquella propiedad o cualidad del texto de desarrollar un tema central, asimismo una idea principal. De lo contrario, no existirá el texto. El texto existe porque hay coherencia, porque existe la coherencia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a escribir acá. Acuérdate, esos tips, esos datos son muy importantes. ¿Ya? El texto existe siempre y cuando exista coherencia. Si no hay coherencia, no hay nada, ¿ya? Tiene que haber coherencia. Creo que eso es lo que quiere decir aquí, ¿m? Debe haber coherencia entre la imagen, así no tenga un pie de imagen, así no se encabece con una denominación o un título, ¿ya? Pero la imagen tiene que desarrollar el mismo tema que el texto continuo, para garantizar la coherencia entre ambos componentes. Eso es, ¿ya? El texto existe siempre y cuando exista coherencia. Si no hay coherencia, no hay texto, ¿ya? Profe, ¿y la cohesión es otro mecanismo textual, ¿ya? La cohesión es otra forma es una forma, mejor dicho, ¿no? Es una forma de enlazar, unir, de tejer ideas, ¿ya?
Pero eso es otro asunto, se lo veremos más adelante. Acuérdate esta máxima que es muy importante de tener en cuenta. El texto existe siempre y cuando exista coherencia. Ya está. Además, recuerda que la conclusión debe estar en armonía con la jerarquía textual, o sea, tema e idea, determinada a partir del texto. Creo que aquí la intención de hablar de conclusión me parece que tiene que ver con la síntesis, ¿no? Am, en el caso de la jerarquía textual, ya en el caso de la jerarquía textual, mm, hay tres posibilidades, pues, ¿no? Hay tres posibles preguntas al respecto. Primera pregunta, ¿cuál es el tema central? Segunda pregunta o segunda posibilidad, ¿cuál es la idea principal? Y la tercera posibilidad, ¿cuál es el mejor resumen? ¿Ya? O cuál es el texto que guarda la síntesis, el resumen del texto, ¿no? O sea, son tres posibilidades, ¿ya? Creo que a ello se refiere. Ahora, por conclusión, enlazándolo con lo que aquí aparece, concluir, em, esto significa, creo que, inferencia, ¿no? Claro, de la imagen, de las imágenes podemos obtener ideas, ¿no? Podemos proponer ideas, podemos formar proposiciones a partir de una imagen, ¿ya? Lo que se va a considerar como inferencias, ¿ya? Mm, Eso lo vamos a ir esclareciendo poco a poco, ¿ya? El texto con gráfico, a ver, destapa la felicidad, open happiness. Se acompaña además de una imagen bastante típica, ¿no? Bastante próxima a nosotros de una botella de Coca-Cola, ¿no? Es un anuncio publicitario. La idea de todo anuncio publicitario es persuadirnos, ¿cierto? Persuadirnos o disuadirnos, ¿ya? Disuadir y persuadir son términos antonímicos, aunque en principio son sinónimos. ¿Cómo es eso, profe? Ah, sí, a ver, vamos a ver. No hay por qué confundirse, ¿ya? Persuadir. Persuadir significa, pues, ah, influenciar en alguien para que haga algo o piense de determinada manera, ¿ya? Es influenciar, no te olvides. O sea, la intención allí es modificar tu pensamiento, ¿ya? En cambio, disuadir es también influenciar, disuadir. ¿Pero para qué? Para que no haga algo o no piense de determinada manera, ¿ya? Esa es la diferencia fundamental entre disuadir y persuadir. Pero, si notas, inicialmente son sinónimos. Por eso es que cuando consultes un diccionario, persuadir y disuadir pueden aparecer como sinónimos y a la vez también pueden aparecer como antónimos. ¿Por qué? Porque ambos significan influenciar, ¿ya? Ambos tienen ese significado de influenciar. A ver, uso este comando. No sé, mejor no. Ya, ambos términos significan influenciar. Influencia. La diferencia está, ¿cuál es la intención final, no?
Eh, persuadir es, hazlo, piensa esto. En disuadir es, no lo hagas, no te atrevas a hacer esto. ¿Ya? Entonces, un anuncio publicitario tiene esa intención de que hagas algo, ¿no? O sea, en este caso elijas el producto allí promocionado y a la vez es que desdeñes de los productos que son competencia, ¿no es cierto? En este caso la competencia de Coca-Cola, que bueno, allí hay, ¿no? Pepsi, Cola, Fanta, qué sé yo. Entonces, cuando el texto presente una imagen, una caricatura o un anuncio publicitario, en ocasiones también puedes recurrir al análisis del lenguaje figurado para inferir una idea adecuada. Claro, aquí la intención es modificar tu conducta, ¿ya? Modificar tu conducta. Influenciar es eso, pues modificar tu conducta para que hagas o no hagas algo, para que digas o no digas algo, ¿está bien? Así es. Entonces, profe, un anuncio publicitario es persuasivo, es disuasivo, sí. Argumentativo, claro, el texto argumentativo tiene esa intención, ¿no? De modificar tu pensamiento, ¿ya? Sigamos. Cuando el texto presente una tabla estadística, como se presenta aquí a la mano derecha, ¿ya? En ocasiones tendrás que desarrollar operaciones básicas matemáticas para resolver algunas preguntas. Ah, bueno. Sí, ¿no? Las operaciones aritméticas, sobre todo, básicas, ¿ya? Suma, resta, multiplicación, división. Creo que se llega hasta la regla de tres simple, ¿no? Claro, para obtener porcentajes. Pero es bastante básico, ¿ya? Así es que cuando veas información estadística es altamente probable que tengas que sumar, restar, multiplicar, dividir y realizar pues una operación de regla de tres simple, ¿ya? Actividad. Empezamos. Eso debió haberse escrito en cursivas, ¿ya? En este caso, ¿por qué se usan las cursivas? Para indicarle al lector que esta palabra no debe tratarse como una palabra del español, sino como una palabra ah, diferente al español. O sea, no se debe leer necesariamente como en el español se lee, sino que al provenir de otra lengua, pues se debe de leer de otra forma. ¿Está bien? Porque si se tratara de leer como en el español, wow, esa secuencia, ¿cómo sería? Simplemente la yuxtaposición de la ella con la y, creo que no existe en el español, no existe, ¿no? Sería pues como bullying, ¿no? No. Sabemos que en el español eso se lee como bullying, ¿no? Entonces, para eso se utilizan las cursivas. Y vamos a esta lectura. A concentrarse, jóvenes, ¿ya? ¿Qué dice? Empecemos. Hay porcentajes. Dice, el bullying, ¿ya? El bullying. Buen tema, ¿sí o no? Las frases nominales, no te olvides, las frases nominales son importantes. En este caso empezamos con una frase nominal muy interesante. ¿En qué radica su interés? En que mucho se habla del bullying, ¿no es cierto? Se han escrito libros sobre el bullying. Es un buen tema de qué hablar, ¿no? Es un buen tema de qué ocuparse. El bullying conlleva a consecuencias terribles para la salud física y psíquica de las víctimas, incluso con un fatal desenlace en forma de suicidio u otras acciones violentas. Ajá, ya sabes, hay un punto y el punto significa que hagas una pausa, ¿no es cierto? Que te detengas un momento aquí. Profe, pero usted me dijo que el punto no significa una pausa. No, no, no. No me confundas, ¿ok? ¿Por qué hay una pausa ahí? Porque se ha desarrollado una idea completa. ¿Está bien? En cierto sentido, es verdad que el punto se vincula con una pausa. Pero ¿por qué se vincula con una pausa? Porque se ha desarrollado una idea completa. ¿Ya? El desarrollo de una idea completa supone una
pausa. Y como te he dicho la semana pasada, toda idea lleva dentro de sí un tema, ¿ya? Un tema. En este caso, no solamente es el bullying, porque en esta idea no está acompañada, perdón, el bullying no está solita, sino que está acompañada, ¿ya? Y vamos a escribir aquí el primer tema que ha aparecido. ¿Qué es? Las consecuencias, pues, ¿no? Las consecuencias del bullying, así es el tema, o el primer tema que aparece. Las consecuencias del bullying, ¿ya? Así es este primer tema. Ahí está. Primer tema. Segundo tema o segunda idea. Nuestra percepción es que los centros educativos, obligados a cuidar de los alumnos, siguen mirando para otro lado o, lo que es más grave, intentan ocultar el acoso escolar. Ajá, aquí apareció un sinónimo de bullying, es el acoso escolar. ¿Ya? Bullying significa acoso escolar, no te olvides. Entonces, la percepción de que los centros educativos son ineficientes. Segundo tema. Segundo tema aquí. La percepción de que los centros educativos no realizan su tarea. La percepción de la ineficiencia de los centros educativos para hacer frente ¿a qué? Al acoso escolar, ¿ya? O bullying. Ahí está. Hasta ese punto ya se va formando un, un tema, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay un tema aquí. ¿Y cuál es? El acoso escolar, ¿sí? Ujú. Hasta este punto. El tema es el acoso escolar o bullying. Seguimos. Existen protocolos que la mayoría de las veces no funcionan o que sencillamente no se aplican o se realizan mal. Ah, ya. Entonces, si se realiza mal o no se aplican, la, los protocolos que no se aplican, ¿no? Los protocolos que hacen frente al bullying, que deberían, ¿no? Frente al acoso escolar, pero que no se aplican. ¿Ya? Así tienes que ir paso a paso, con calma. Por otro lado, los profesores no disponen de la preparación adecuada para actuar ante el acoso escolar. Otra vez, ya sabes cuál es el tema, pues, ¿ya? El acoso escolar. Pero ¿qué del acoso escolar? Ahí el detalle, ¿ya? Aquí, la insuficiente preparación de los docentes para hacer frente al acoso escolar. La insuficiente preparación de los docentes para hacer frente al acoso escolar. Ujú. Asimismo, los acosadores, ay, asimismo los acosadores
intimidan siempre, actúan con impunidad, generalmente protegidos por el entorno. A saber, los profesores que no actúan con determinación o no saben cómo actuar, los centros escolares, la impunidad del acoso, ciberacoso escolar también, a través de las redes sociales, entre otras, ¿ya? Intimidan. Entonces, la impunidad de los acosadores. La impunidad con que actúan los acosadores. Listo, ya está. Entonces aquí tenemos el bullying o acoso escolar. He ahí el tema. Am, Hay varias informaciones sobre el acoso escolar y ¿qué tenemos que formar ahora? ¿Te acuerdas? ¿O ya te olvidaste? Te olvidaste, ¿no? Ah, muy bien. Ahí lo han dicho. Palabras clave, ¿no? Palabras clave, ¿ya? Claro, aquí es muy importante formarte esa información en la memoria, ¿ya? Sí, sí, aquí interviene mucho la memoria, ¿ya? A ver, ¿qué apareció bastante? Acoso escolar, ¿sí? Acoso escolar, esa palabra es parte del tema central. O bullying, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se hace frente, pues? ¿No? Causas, causas y consecuencias del acoso escolar. Causas del acoso escolar. ¿Por qué hay acoso escolar en los colegios? Porque no se aplican los protocolos. Porque los docentes están insuficientemente, insufi, ah, aquí, ¿no? Suficiente, ya. La insuficiente preparación, claro, causas y consecuencias, ¿ya? Siempre date al tanto de estos datos, por favor. Causa, consecuencia, ¿ya? Consecuencia. ¿Por qué? Porque mira. Saber, ¿ah? Voy a formarte una pregunta, ¿no? Típica de extrapolación. Así, mira, si los docentes tuvieran una formación completa, una formación integral y pudieran hacer frente al acoso escolar, coma, entonces, ¿ves? De ahí se derivan las preguntas de extrapolación. Esta es una pregunta de extrapolación, ¿ya? Y un distractor clásico, ya que nosotros estudiamos a los distractores, acuérdate, un distractor clásico es que sería A, el bullying desaparecería, ¿no? Eso es un distractor clásico, clásico. Siempre te van a colocar eso, ¿ya? Eso no falta. Y eso, no. Ahí el criterio es no necesariamente, o como vamos a hacer, NN, no necesariamente, y se descarta. ¿Ves? ¿Cuál sería la mejor respuesta, profe? La mejor respuesta es que el bullying ah, disminuiría.
¿cierto? Disminuiría. Esa sería una mejor respuesta, ¿ya? Por eso te digo que siempre estés al tanto de las relaciones de causalidad, causa-efecto, causa-consecuencia. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es el texto continuo. Ahí hay palabras clave. Vamos a la imagen. ¿Durante cuánto tiempo ha sufrido bullying? A ver, más de un año. Ya, bueno, aquí se propone el tema, pues. ¿Sí o no? Ahí está el tema. Bullying o acoso escolar. No te olvides. ¿Ya? Es lo mismo. Por este lado, ya la imagen es coherente. ¿Ya? Ahí hay coherencia. Está desarrollando el mismo tema. Ahora, ¿por cuánto tiempo ha sufrido acoso escolar? Más de un año, 27,6%. Es una cifra preocupante. Semanas, 29,9%. También es una cifra preocupante. Y meses es una cifra bastante preocupante, 42,5%. Casi la mitad de estudiantes, o bueno, los estudiantes que sufren acoso escolar, perdón, no, esto no tiene que ver con la cantidad de estudiantes, sino los alumnos que sufren de acoso escolar o bullying, pues sobre todo es en un tiempo prolongado, meses, ¿no? Primero semanas, luego meses y de ahí a un año. Wow, terrible, terrible. Quien menos ha pasado por esta problemática, ¿ya? No es, no es problema de una sola persona, ¿ya? Quien les habla también ha sido víctima de bullying, ¿sí? Y bueno, hay que saber lidiar con ello, ¿ya? Siempre hay que hablar, hay que comunicarlo, porque en estos tiempos pelear no necesariamente resuelve las cosas, ¿ya? Ahora vamos a las preguntas, pues. Nuevamente aquí palabras clave en cuanto al texto y a la imagen, ¿no? Palabras clave. Bullying, pues acoso escolar, ¿ya? Ah, el subtema de esta imagen, ¿no? ¿O cuál ha sido el tema de la imagen? El tema, ¿ya? Acuérdate, aquí ha habido uno, dos, tres, cuatro, cinco temas, ¿ya? O cinco subtemas. Aquí, con esto, en total, en el texto ha habido seis subtemas. En este caso es el tiempo, la prolongación, el tiempo de de ah, acoso escolar, ¿ya? La prolongación, así, ¿ya? La prolongación del acoso, la prolongación temporal del acoso escolar. Bueno, más o menos así, ¿ya? A grandes rasgos. La prolongación temporal del acoso escolar. ¿Cuánto tiempo dura el acoso escolar? Ya, la duración del acoso escolar, mejor, ¿ya? La duración del acoso escolar, ¿ya? Pueden ser semanas, meses, incluso años. Bien ahí. Ahora sí, palabras clave, acoso escolar, causas y consecuencias. Primera pregunta, la idea principal. Ya sabes, ¿qué significa idea principal? Así es una oración global, ¿ok? Una oración global, acuérdate. Entonces lo particular, lo local, aquí no interviene, no nos interesa. A ver, veamos. La ineficiencia del sistema escolar en enfrentar el bullying. A ver, la ineficiencia. Vamos al texto. La percepción de ineficiencia
los protocolos que deberían hacer frente al acoso escolar, pero no se aplican, ya en ese caso, sí, pues, ¿no? Sobre todo es la causa del bullying, la insuficiente preparación, claro, no es eficiente, la impunidad, causa y consecuencia, ya. Entonces, la ineficiencia del sistema escolar, hasta ahí, esto es causa, ¿no? Para enfrentar el bullying y el tiempo que dura este acoso. Uy, claro, pues para enfrentar y el tiempo de duración, eso es efecto. Y aquí está el tema. Está buena esta clave, ¿ya? Puntito, ¿no? Está interesante esta clave, ¿ya? Podría ser, ya está. B, las implicancias del bullying en los centros educativos, ya, empezó relativamente bien, ¿no es cierto? Empezó más o menos bien. Y hizo referencia al sistema educativo, ya empezó bien el tema, o esta última parte, el apoyo urgente del Estado. Yo te pregunto, ¿eso está en el texto? ¿Sí o no? Así es. No está, sí o no. No está en el texto, ¿ya? O sea, esta es una alternativa típica que empieza bien, pero termina mal. Y en este caso, ¿por qué termina mal? Porque hay información incoherente al final, ¿no? Al final. Y la incoherencia, ya te he dicho, es suficiente para descartar toda clave, sin lugar a dudas. Empieza bien, pero termina mal, porque hay información incoherente al final. Descartada está claro, ¿ya? Adiós, no me interesas. C, el maltrato a nivel físico y mental que deja el bullying a todos los escolares en diferentes tiempos. Mm, el maltrato físico y mental. A ver, salud física y psíquica. Ya por ahí ujú, está siendo coherente. Ya. ¿Sabes qué desarrolla esta alternativa C? ¿Cuál es lo que se desarrolla aquí? ¿Cuál es el tema que se desarrolla ahí? ¿Te has dado cuenta o no? Sí, aquí lo que se ha desarrollado sobre todo es consecuencias del bullying. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta de eso? Claro que sí, yo sé que sí, yo sé que sí, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que no solamente es consecuencias, sino también causas. ¿Y dónde están las causas? ¿Mm? No hay ahí, ¿sí o no? No hay ahí consecuencias del bullying. Entonces, esto de aquí es un tema subordinado que también se conoce como subtema, no te olvides, o subtema, ¿ya? Entonces, esto de aquí se dice que no es global, sino que es local o particular o específico, ¿no? Es local, claro. Se descarta, pues, ya, se descarta, perdón. Por lo tanto, la única clave correcta tiene que ser avión. Ya está. Causas y consecuencias del acoso escolar. Ese sería el tema ahí. Número 2.
es compatible. Perdón. También se puede decir es verdad, ¿ya? El valor de verdad. Es compatible afirmar de la imagen que el tiempo que dura el acusador, no acosador, ¿ya? El acusador, el acosador, ¿ya? En practicar el bullying, ¿qué pasa? A ver, es casi el 30% en lo que respecta a más de 360 días, o sea, casi un año, ¿no? Casi un año, ¿ya? Por poquito nomás, ¿ya? Por poquito. A ver, veamos, vamos al texto, vamos aquí a la imagen. Más de un año o meses. Aquí está la información anual. 27. No, no llega ni al 30, ¿sí o no? Y aquí se dice casi el 30. Ujú. Ya. No necesariamente, ¿ah? No, es casi el 30% lo que respecta a más de 360 días. Más de 360 días. Casi un año a un año, ¿sí o no? Claro, no, disminuye. ¿Cierto? La tendencia es que va a disminuir. Cuando llega a un año o a más de un año, hay una disminución. Ya. No, 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 no. Esto es falso. ¿Ya? Y nos piden el verdadero. Ya, descartamos avión por esa razón. B, excede el 30% cuando se da solamente en semanas. Ya, solamente en semanas. Vamos a las semanas. Semanas. Cuando excede, semanas. Ya, cuando excede las semanas, es aquí, meses. ¿Sí o no? ¿Mm? Ya. A ver, cuando excede semanas, es más del 30%, o sea, 42,5%. Si es más del 30. Puede ser. Ujú. A ver, sobrepasa el 40% al referirse a la cantidad de meses. Sobrepasa el 40% al referirse a la cantidad de meses. Ya aquí están los meses. Sobrepasa el... Sí, aquí hay 42%, más de 42%. Y en el caso de las semanas, ya. Entonces, ¿cuál sería la mejor clave en este caso? Excede el 30% cuando se da solamente en semanas o sobrepasa el 40% a la cantidad de meses. Bueno, solamente en semanas es menor de 30, ¿sí o no? Menor, 30, ¿ya? Y 42 es mayor, obviamente, de 40. Creo que casa, ¿no es cierto? Sí, casita es una mejor clave. Ujú. Sobrepasa el 40%. Ya vamos a quedarnos con esta. Ya, sobrepasa el 40% al referirse a la cantidad de meses. Listo. Siguiente pregunta. Número 3. El término ocultar. Ay, no me acuerdo dónde está ocultar. Ya, aquí está. A ver, ¿qué hay antes de ocultar? Nuevamente tenemos que leer. Nuestra percepción es que los centros educativos obligados a cuidar de los alumnos siguen mirando para otro lado o lo que es más grave, intentan ocultar el acoso escolar. Ya. Eso es pasar por alto, soslayar, eludir, evitar, intentan evitar.
O sea, se hacen de la vista gorda. Ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué denota o a qué hace referencia? A ver, capacitar a los docentes, conciliar con los padres o evadir responsabilidades. Claro, evitar, ¿sí o no? Aquí la palabra clave es evitar. Capacitar, no tanto, ¿ya? Conciliar, menos. Evadir, evitar responsabilidades. Claro, se hacen de la vista gorda. Ahí está, evitar responsabilidades. Y por último, cuatro, respecto a las víctimas que han sufrido bullying durante más de un año, se deduce del texto y de la imagen, entre otros factores, que, ya, o sea, causas, ¿no? Causas del bullying. Responsabilizan tajantemente al mal sistema educativo. Ujú. Ya, respecto a las víctimas, ya, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la pregunta es por los factores que motivan el bullying, ¿no es cierto? Ya, a las víctimas, entre otros factores. A ver, respecto a las víctimas, ya. Ah, ya, estos los efectos. ¿Ya qué pasa con las víctimas del bullying durante más de un año? Se deduce el texto que, ya, perdón, perdón, ¿qué dice acá? La clave es casa. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas que han sufrido bullying? Ya vamos a concentrarnos en las víctimas. Se deduce del texto que responsabilizan tajantemente al mal sistema educativo. Tajantemente. ¿Por qué está tajantemente? Básicamente al mal sistema educativo. Básicamente. Ya puede ser, a ver, vamos a colocarle un puntito. Se mantuvieron en silencio por miedo a ser amenazados. Por miedo al ser amenazados. O evitaron contar a sus padres, pues ellos trabajan. Ya, esto de aquí es incoherente. Date cuenta. ¿Ya? Es incoherente y es suficiente para descartar. Ya. Nos quedamos con dos alternativas. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a evaluar pues esas dos alternativas en función a lo que aparece en la lectura. ¿Ya? Respecto a las víctimas que han sufrido bullying durante más de un año, se deduce del texto y de la imagen que responsabilizan tajantemente al mal sistema educativo. Tajantemente. Ajá. El mal sistema educativo es una causa, ¿no es cierto?, del acoso escolar. Sí, es una causa, ¿ya? Claro, los profesores no actúan con determinación. ¿De dónde se deriva esa pregunta? He ahí lo que debemos identificar, de dónde se deriva la pregunta. Ya, bueno, la imagen se sabe más de un año. Esto no es, por ahí no va el problema, sino tajantemente, tajantemente. En realidad, nuestra percepción. Ya, claro, esto es clave, ya, nuestra percepción. ¿Por qué aparece la percepción? Porque la percepción nos puede engañar, ¿ya? Nos puede engañar, ¿ya? De repente, en los centros educativos, ah, claro, pues, mira, ¿existen protocolos? Sí existen protocolos, ¿sí o no? Claro, existen protocolos, ahí dice bien claro, existen protocolos, o sea, ¿qué es lo que no se está haciendo bien? Llevar a la práctica estos protocolos.
¿ya? O estos protocolos son insuficientes, pero de existir existen. Y como no se lleva a cabo, no se ejecutan de la mejor manera o no se enseñan, ¿ya? A los profesores, auxiliares, a todas las personas involucradas en el colegio, no se enseñan estos protocolos o no se enseñan bien cómo se deben ejecutar, es que la percepción que tenemos es que, no, pues el sistema eh, educativo no está funcionando, está pésimo, ¿no? Ahora, eso por un lado. Ahora, una consecuencia es que los acosadores intimidan a los estudiantes, ya. Entonces, responsabilizan tajantemente al mal sistema educativo o se mantuvieron en silencio por miedo al ser amenazados. Hay un factor miedo, claro, está aquí al final del texto, ¿no? A través de las redes sociales, claro. Asimismo, los acosadores intimidan siempre, ¿no? ¿Ya? Los acosadores intimidan siempre, actúan con impunidad, protegidos por el entorno. Claro, como no se aplican los protocolos, lo pasan por alto, lo intentan ocultar. Ya. Ujú. Entonces, no es tanto el mal sistema educativo, ¿ya? No es tanto el sistema educativo. Esto es no necesariamente. NN, acuérdate de ese criterio, no necesariamente. ¿Por qué? Porque existen protocolos, ¿ya? Existen protocolos. Lo que no sucede es la mala aplicación de los protocolos. Eso es lo que sucede, ¿ya? No sucede que se apliquen bien esos protocolos, mejor dicho. Por lo tanto, barco es la mejor clave aquí, ¿ya? Barco. Y ahí está. En la uno avión, en la 2 hemos optado por casita, en la 3 casa y 4 barco. Muy bien, jóvenes, creo que ahí llegamos al final. Sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a los textos mixtos o textos con imagen? Profesor, buenos días. Sí, buenos días. En la última pregunta, donde optó por la clave B, usted lo hace por la parte del texto que dice los acosadores intimidan siempre. Esa es una razón, sí. ¿Aló, me escucha? Sí, le escucho. Sí, le Sí, preguntaba que sí le escuché la pregunta. Es una razón, sí, es hay una otro razón. micrófono por ahí, me parece. Ya. Su pregunta, ¿a qué viene su pregunta, por favor? Sí, solamente para que me quede claro que en la clave B usted eligió eso por lo que dicen los acosadores intimidan siempre. Yo también pensé en esa clave justamente por eso, ¿no? Claro, Y la A claro. usted lo descartó por lo que dice tajantemente, ¿no? Eso también como que... Sí, es muy fuerte, ¿no? Tajantemente, es demasiado exclusivo en todo caso, ¿no? Más adelante vamos a ver, en cuanto aparezcan, ¿no? Que expresiones como siempre, ah, nunca, todos, eh, al ser muy exclusivos, no son buenas claves. El solamente también, ¿no? Solo, solamente, únicamente, son expresiones muy exclusivas, ¿ya? Por lo tanto, debemos dudar de esas claves. En el texto existen protocolos, ¿no? Se indica que existen protocolos. Lo que no se hace es aplicar bien esos protocolos. ¿Por qué? Wow, debe haber diferentes razones, ¿ya? Así es que no es que sea un mal sistema educativo, ¿ya? Hay protocolos. Por ese lado, el sistema educativo ha establecido parámetros para hacer frente
a estos casos de acoso escolar. Lo que no se está haciendo bien es llevarlos a la práctica, ¿ya? Por ahí es un mal sistema educativo, ¿no? Entonces es una alternativa un tanto peligrosa, ¿no? No necesariamente es porque la responsabilidad sea del sistema educativo tajantemente, ya, sino es porque los docentes prefieren evitar, ¿no? A los acosadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque los amenazan por redes sociales, físicamente, ¿ya? Eso básicamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Está claro, profesor. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Ninguna pregunta más, jóvenes? Ya. Entonces, dejemos esto ahí. Voy a dejar de compartir este material para compartirles el material que les habrán compartido también, me imagino, el material en Word. ¿Ya? Era un momento, por favor. Hoy no, esta es la primera semana. Perdón, 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 perdón. Ya, dejar de compartir. ¿Dónde estás? Ya, ay, ay, ay. Segunda semana. Ah, verdad, verdad. ¿Les compartieron el solucionario de la semana pasada? Sí, sí, profesor. Ah, ok, ok. Bien, bien, bien por ahí. Ahora sí, ¿no? Ya, tipología textual, textos con imagen. A ver, a ver, a ver, ¿qué hay aquí?
Vamos, ya esto es del material. A ver, la depresión. Buen tema, ¿sí o no? La depresión, ¿ya? Es un buen tema, la depresión. Ujú, vamos a ganar espacio. Ya. Oh, oh, ¿cómo vuelvo ahora? ¿Dónde está la? Aquí. Oh, oh, no. Ajá. Quiero mostrar solo pestañas. Ya, ahí es. Ya. La depresión es un trastorno mental común pero grave que afecta negativamente al cómo te sientes, la forma en que piensas y cómo actúas. Punto. ¿Qué significa el punto? Que se ha desarrollado una idea completa y toda idea lleva dentro de sí un tema. Y esta frase nominal es una parte de ese tema. ¿Ok? Así es que, bueno, aquí es diferente. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ujujú. Un momento, por favor. Bueno, tendrá que ser así. Vamos a ensayar así, ¿ya? Vamos a ensayar así. ¿Cuál es el tema ahí? Cada vez que veas un verbo copulativo, ¿ya? Cada vez que veas un verbo copulativo, eso quiere decir que el tema es la definición de depresión, ¿ya? He ahí el tema, el primer tema, la definición de depresión. A ver, un momento, un momento. Quiero ver. mm, Vista vertical. Ya, revisar referencia, nuevo comentario, comprobar. Correspondencia. Un momentito, por favor. Sí. Disposición, diseño, dibujar. Es que aquí el insertar no agrada. No me es útil insertar o imágenes, formas, a ver, imágenes. Aquí creo que este es. Ya. Sí, ese es. La definición de depresión. O también es lo mismo decir el concepto de depresión. ¿Ya? ¿Hay diferencias entre concepto y depresión, profe? Sí hay diferencias, pero no nos interesa en este caso. ¿Ya? No nos interesa la diferencia, lo que nos interesa es reconocer que se trata, en este caso para el examen, de lo mismo. Ya está. Primer tema. Después, ah, causa sentimientos de tristeza y o una pérdida de interés en actividades que alguna vez disfrutaste. Bueno, se queda así, ¿no? Ya, bueno. Entonces aquí la palabra clave es consecuencias de la depresión, ¿ya? En todo caso, esta definición está dada en clave de causalidad porque afecta, ¿no? Afecta, causa, ajá, la definición de depresión. O sea, es un trastorno mental, ¿no? Que genera sentimientos de tristeza, una pérdida de interés en las actividades que alguna vez disfrutaste. Seguimos. Puede conducir a una variedad de problemas emocionales y físicos. También, ahí no dice también, dice también, ¿no? También, a ver, también, y ahora sí. Disminuye la capacidad, ya, consecuencias, ya, disminuye. ¿Te das cuenta? Todo está girando en torno
a las consecuencias de la depresión. Hasta ahorita, hasta este punto, ¿no? Hasta aquí, ¿ya? Disminuye la capacidad para funcionar en el trabajo y en el hogar. La depresión es a la psicopatología lo que el catarro es a la medicina. Una analogía, ¿no? Esta es una analogía, ¿ya? Así se llama, analogía entre la depresión y el catarro. Nos afecta a todos, otra vez, afectar, pero en mayor medida a las mujeres, ¿ya? A las mujeres. La proporción es de 3 mujeres por cada hombre, ¿ya? Se ha demostrado que ellas reaccionan de forma más ansiosa que los hombres frente a las situaciones conflictivas de la vida, aunque la mayor incidencia de suicidios consumados corresponde a los varones. Uy, ya, interesante, ¿no? Hasta este momento es efectos. ¿De qué? Efectos de la depresión. Ah, ¿qué pasa? No me está gustando esto, ¿eh? Otra vez. Efectos de la depresión. Aquí es ¿a quién afecta más, no? ¿A quién afecta más? Ya voy a tener que solucionar eso. Bueno, además, cuando sufrimos depresión tenemos sentimientos tristes. Otra vez, efectos, ¿no? Cuando sufrimos depresión tenemos efectos tristes, lo que ocasiona, ¿ves? Que cualquier pequeño esfuerzo nos cansa. Perdemos el sentido del humor y las ganas de hacer hasta aquello que normalmente nos entusiasma. Pero dichos estados de ánimo suelen ser transitorios y al poco tiempo aminorados. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, con la gravedad que impone dicha etiqueta, este estado se instaura permanentemente como si poco a poco fuéramos sumergiéndonos en un pozo sin fondo, del cual nos es imposible salir. Punto final. O bueno, del texto continuo. ¿Qué es lo que ha predominado en el texto continuo? Las consecuencias de la depresión, ¿no? Sobre todo eso, consecuencias o efectos de la depresión, ¿ya? Eso es lo que ha primado en el texto, las diferentes consecuencias. ¿Qué más? Veamos, uy, no, mira, ve. Sí, pues es un día lluvioso, un día gris, la naturaleza acompaña, ¿no? Al malestar de esta persona, no es una naturaleza viva, es una naturaleza muerta, ¿ya? Depresión, signos y síntomas. ¿Cómo se expresa la depresión? Impotencia, ¿ya? Es un signo de depresión. El sentimiento de culpa, la irritabilidad, el aislamiento social, falta de concentración, pensamientos de muerte, trastornos del apetito, falta de energía, problemas de sueño, abuso de alcohol y drogas. Punto. Ya está. Signos y síntomas, estos también son efectos, pues, de la depresión. ¿Sí o no? Ya está. Palabras clave. Palabras clave. Depresión, ¿no? Efectos de la depresión, consecuencias de la depresión, signos y síntomas de la depresión. ¿Ya? Esas son las palabras clave. Entonces vamos aquí. La intención. ¿Cuál es la intención del autor? Mm, A ver, sensibilizar, describir, distinguir, informar, detallar. Esos son verbos de intención, ¿ya? Sensibilizar a las personas para prevenir la depresión, descripción. Ya, muy bien. Puede ser o no puede ser. Sensibilizar.
Más o menos, ¿ah? Ujú. No, no es muy adecuada esta alternativa. Sensibilizar. En todo caso, el texto es una presentación de las diferentes formas en que se manifiesta la depresión, ¿no es cierto? Es una enumeración en todo caso, ¿ya? Es una enumeración de cómo se manifiesta la depresión, ¿no? Por ejemplo, eh, afecta cómo te sientes, afecta tu pensamiento y cómo actúas, ¿ya? Eh, uno, tristeza, ¿no es cierto? Dos, problemas emocionales y físicos. Tres, disminuye la capacidad de funcionar en el trabajo y en el hogar, ¿cierto? Así, es una enumeración de las consecuencias. Y aquí más aún, ¿no? Impotencia, culpa, etcétera, ¿ya? Entonces, sensibilizar a las personas para prevenir, ¿no? Esto de aquí, prevenir la depresión, no, esto de aquí es incoherente. El tema de la prevención no se ha desarrollado en el texto, descartado. B, describir las características y los indicios de depresión. Características es tristeza, los indicios, falta de concentración, aislamiento y la depresión. Está bien, ¿no? Es una buena alternativa esta, ¿ya? Pero no sé si sea la mejor. Vamos con la siguiente, C. Distinguir el mal de la depresión en mujeres y hombres. Ya el tema de hombres y mujeres, ¿no? ¿En qué proporción ocurre? Ha sido local, ¿ya? Ha sido local. Y en este caso la pregunta es global, ¿no? Lo importante, lo principal. Y esto de aquí es un subtema, o sea, afecta a tres mujeres por cada hombre, es lo que se ha indicado, ¿sí o no? Y de ahí desapareció, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta, profe, de que es un subtema? Ya te he dicho, aparece y desaparece. Aquí está la proporción. Esto nomás es, ¿ya? He ahí, aparece y desaparece. La proporción ya no vuelve a aparecer más adelante, ni siquiera en la infografía, y no apareció antes, ¿ya? Así es que se descarta. Informar sobre la depresión y los síntomas que presentan, ¿ya? Describir, a ver, esto está bien también, es una enumeración. Describir tiene como sinónimo a enumerar, ¿ya? Informar puede ser, está bien. La depresión está bien y síntomas. Perfecto, puede ser también, ¿ya? Profe, entonces habría doble clave. Puede ocurrir, no debería ocurrir. ¿Ya? A ver, detallar los casos de suicidios. El suicidio es un subtema, es una consecuencia, una. Ahora, incluso acá los casos supone números, no supone cantidades. Y en el texto no aparecen ni cantidades y el suicidio, o sea, pensamientos de muerte, creo que sí apareció suicidios, acá está, ¿no? Suicidios consumados, ahí está. Es un subtema también, ¿ya? Es un subtema. Así es que, claro, se suicidan más los hombres que las mujeres, es lo que se ha indicado en el texto, pero es un subtema. Apareció y desapareció, ¿no? A veces aparece, desaparece y vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer, ¿no? O sea, es una presencia intermitente y eso no le pasa al tema central. Profe, hay dos claves. Lo que siempre me pasa, lo que siempre me ocurre, me quedo con dos claves y no sé por cuál optar. Ya, eh, en este caso, veamos qué alternativa tiene la mayor cantidad de checks, ¿ya? Mira, la alternativa de el texto es informativo
Sí, es un texto informativo, ¿ya? Que lleva dentro de sí una buena enumeración, una buena descripción de las consecuencias de la depresión. Pero es informativo, sí, pero más es descriptivo, ya más es enumerativo, ¿ya? Pero no vamos a descartar informar, le vamos a dar su valor de verdad. El tema central es la depresión. Hasta ahí está bien. Y los síntomas, signos o síntomas, dice, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí está. Síntomas o signos de la depresión. Entonces, es una alternativa que tiene tres temas interesantes. B. Describir es una buena intención, está bien, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aparece uno, suicidios consumados, dos, problemas de sueño, tres, abuso de alcohol, hay una buena enumeración. Toda descripción supone una enumeración. ¿Enumeración de qué? De detalles. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero por ahora está bien. Las características, ¿sí? ¿No? ¿Qué caracteriza a la depresión? Pues falta de interés, ¿no? Antes te gustaba, por ejemplo, salir a caminar. Te deprimes y ya no sales a caminar, ¿no? Es una característica. Dos, otra característica es la falta de concentración, ¿no es cierto? Y esas características es un indicio además. Entonces, aquí está la imagen, ¿ya? Está la imagen y el tema central. Profe, o sea, usted va a elegir la alternativa B por cantidad de información, sí. Ya, la alternativa B es mucho más informativa que la alternativa D. En todo caso, ¿qué se dice? Que la alternativa D se encuentra incluida, ¿ya? Por el criterio de inclusión descartamos dado, ¿ya? Por inclusión, debido a que la alternativa B la contiene, ¿ya? Síntomas es indicios, ¿sí o no? Claro, ¿ya? Y aquí lo dice bien claro. Síntomas, signos, ¿no? Indicios, ¿ya? Características de la depresión. Entonces aquí aparecen cuatro buenos datos frente a tres y cuatro es mayor que tres, pues. ¿Ok? Entonces Barco es la mejor aquí. ¿Vale eso? ¿Vale la cantidad de información? Por supuesto. ¿Pasa por una contabilidad? Por supuesto que sí, joven. ¿Ya? No lo dudes. Siguiente pregunta. En el texto, la frase un pozo sin fondo, ¿qué denota? Wow, un pozo sin fondo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí al final, ¿no es cierto? Aquí está, pozo sin fondo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, profe? Allí lo que se tiene que hacer es, tienes que ir hasta el punto anterior, o sea, hasta aquí, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de depresión con la gravedad que impone dicha etiqueta, este estado se instaura permanentemente como si a poco fuéramos sumergiéndonos en un pozo sin fondo del cual es imposible salir. Ya, ahí tenemos que reflexionar. ¿Qué significa un pozo sin fondo? Ya, pues parece que no hay solución, ¿no? Aparentemente, una vez que te deprimes, no va a ver cuándo eso termine, ¿no? Parece que no tiene fin, ¿ya? Veamos, ¿cuál es la mejor alternativa? Ajá.
escasez de autoestima, dificultades con salida, ya, ausencia de problemas, atrapado en el pasado, carencia de seguridad. Ah, ya. Sí hay clave, ¿no es cierto? Sí. A ver, en principio, ausencia de problemas, falso, ¿sí o no? Si es un pozo sin fondo, es que parece que nunca va a acabar, parece que no va a parar, ¿cierto? Parece que ya no tiene solución. Y ya está. Entonces, ausencia de problemas, falso. Persistencia de problemas sería, no ausencia, sería persistencia. Dificultades con salida, falso. Es sin salida, ¿sí o no? Sin salida, ¿ya? Atrapado en el pasado, esto no necesariamente. Puede ser también atrapado en el presente, ¿cierto? Claro, en el pasado no necesariamente, sino puede ser en el presente. Nos quedan escasez de autoestima y carencia de soluciones. Y ya lo hemos dicho bien claro, ¿no? Un pozo sin fondo parece que no va a acabar, parece que va a perdurar en el tiempo. Y la única alternativa posible es enano, ¿no? Que es la contraposición de la alternativa B, dificultades con salida, ¿no? Es dificultades sin salida. Si aquí aparecía sin salida, habría doble clave, pero no es el caso. Ahora, tres, de la imagen. Ya, ¿qué significa esta pregunta? Significa única y exclusivamente de la imagen. Eso significa, ¿ya? Única y exclusivamente de la imagen. Ese es el comando ahí. Única y exclusivamente de la imagen, ¿ya? En este caso, hay que olvidarse del texto continuo. Así es, profe. Sí, no lo dudes, ¿ya? No lo dudes, no lo dudes. Por más que aparezca aquí una información que sea consistente con el texto continuo, no es la clave, ¿ya? No te olvides de eso. Única y exclusivamente de la imagen, ¿ok? Entonces, de la imagen es inconsistente afirmar que los signos y síntomas de la depresión en la persona se expresan en el enojo fácil. A ver, veamos. Enojo fácil, impotencia, pensamientos, culpa, trastorno, irritabilidad. Irritabilidad se relaciona con el enojo, ¿no es cierto? Mm, ya, eso, sí, no, bueno, sí se relaciona, sí. Inconsistente significa falso. Ah, ya. Entonces, enojo, puede ser fácil, puede ser de repente irritabilidad. Bueno, sí, es verdadero, puede ser verdadero, ¿no? Ya. Por el caso de la irritabilidad. Descartado entonces. Por la pregunta. Pregunta manda, no te olvides, ¿ah? B. Evidencian nociones de suicidio. El suicidio, a ver, veamos. Está en la imagen, impotencia, culpa, irritabilidad, uso, problemas. Ya, no está en la imagen, pero profe, está en el texto continuo. Ya, pero la pregunta no es por el texto continuo, ¿ya? Sino por la imagen. Y ya te he dicho, te concentras en la imagen y te olvidas del texto continuo, ¿ya? Por más que aquí diga, ¿no? O sea, evitan el suicidio. Vamos a hacerlo más interesante. A ver, los síntomas de la depresión no se relaciona con el suicidio. Vamos a ver. A ver, examinemos bien. Impotencia, pensamientos de muerte. Ah, sí, aquí está pensamiento de muerte. Bueno, ya.
Quise hacerlo interesante, pero bueno, pensamientos de muerte está ahí, pues. Pero en todo caso, esto es verdad en cuanto a pensamientos de muerte, ¿ya? Sí estaba en la imagen. Y no me dijiste nada. Bueno, la emoción me ganó. Pero ya sabes, te olvidas del texto continuo y te concentras en la imagen. C. No contemplan las pastillas para dormir. Ya, ver, veamos. ¿Hay problemas de sueño en la imagen? Problemas de sueño, problemas de sueño. Aquí está, pues, ¿no? Incluso la imagen es bastante sugerente. Como dicen, las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Ahí está. Y no contemplan, ya. ¿Sabes cuál es el problema a veces? ¿Ya? Y te voy a decir, hay algunos colegas, algunos profesores, que te enseñan que la incompatibilidad, esta es una pregunta de incompatibilidad, ¿ya? Te enseñan así, mira, voy a, aquí, y aquí, aquí. Y eso a veces confunde al estudiante, ¿no? A veces te enseñan así, mira, otros profesores. ¿Qué dicen otros profesores? Dicen que la incompatibilidad es la negación de una idea que aparece en el texto o es la negación de una idea que se infiere del texto. Así, ¿ya? Así lo definen otros profesores. Ya, profe. Y, y ese y es muy importante, porque algunos estudiantes dicen, ah, la negación. Ya. Entonces vienen aquí a la alternativa y ¿qué es lo que ven? Ven un adverbio de negación, ¿cierto? Y dicen, ah, esa es la clave. En este caso, en este caso ha funcionado, ¿ya? Ah, entonces aquí puede ser, ¿no? Implica, vamos a una alternativa más, F, ¿ya? Implican, a ver, los síntomas, ajá, signos, implican no tener energía. Ya, ahí lo estoy haciendo interesante, ¿no? Entonces el estudiante dice, uy, profe, otra vez adverbio de negación, ¿no? Vamos a suponer que esto es así. Ah, ya, vamos a suponer que es así, ¿verdad? Entonces dicen, adverbio de negación es suficiente y esto no es verdad, pues. Esta alternativa, por más que tenga el adverbio de negación, es verdad, es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué? Porque aquí dice falta de energía, o sea, no tienes energía. Falta, ¿sí o no? Entonces, esa definición a veces puede inducir al estudiante a errores, ¿ya? Hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo se debe enseñar? ¿No? Tu profe, tu profesor, ¿cómo lo define? La incompatibilidad es la contradicción. Y las contradicciones no siempre tienen forma de negación, no siempre suponen un adverbio de negación, ¿ya? Es la contradicción de una idea. Ya, bueno, lo demás es parecido, ¿ya? De una idea o es la contradicción aquí nuevamente, ¿ok? He ahí la diferencia, por favor. Son dos formas distintas de enseñar esto.
¿ya? Contradicción. La contradicción no siempre supone un adverbio de negación, ¿ya? Esto está mal y esto es lo más recomendable, ¿ok? Así es que, volvamos aquí. ¿No contemplan las pastillas para dormir? Falso. Sí contemplan, ¿sí o no? En la imagen aparece. Esto sería suficiente para optar por C, porque en el examen tenemos que ahorrar tiempo, ¿sí o no? Pero a ver, ¿implican el rechazo a reuniones sociales? Eso es verdad, ¿sí o no? Porque en el texto creo que aparece, o en la imagen aparece aislamiento. Así, aislamiento, ¿ves? Ahí está. Rechazo a reuniones sociales, ¿ya? Sí, esto es verdad. Y anotan el abuso del consumo de drogas. ¿Hay consumo de drogas? Sí, abuso y consumo de alcohol y drogas. Muy bien. Eso también es verdadero. Casa. Cuatro. Bien ahí, ¿no? Ya no se me vayan a dormir, ¿eh? Sí, sí, este curso se caracteriza por eso, es bien pesadito, ¿ya? Es bien pesado. Y a veces tan pesado es que a mí me vas a tener cólera. Y no, yo no soy el culpable de esto, ¿ya? Yo no soy el culpable de que te duermas. El texto es así. Es que aquí hay un montón de información, ¿ya? Hay un montón de información, hay bastante información. Aparte del texto están las preguntas, ¿no? Que son problemas y los problemas nos agobian, pues, ¿sí o no? Todo problema es agobiante, ¿no? Y están las diversas alternativas, ¿no? Y hay que aplicar varios criterios y todo eso, pues, te cansa, ¿ya? Te cansa. Pero lo bueno es que estás ahí en casa y la recomendación es que, pues, si tienes agua ahí, toma agua, ¿ya? Si quieres comer algo, hazlo, ¿ya? Ve comiendo algo. Pide, por favor, que las personas que están a tu alrededor guarden silencio, ¿no? Porque a veces el silencio nos puede aturdir, ¿ya? Ah, puedes levantarte y respirar, ¿ya? Eso se llama una pausa activa. Ahorita vamos a hacer una pausa activa, ¿ya? Y hay varias formas en que puedes mantenerte aquí, ¿ya? Bueno, es normal que te desgastes, ¿ok? A ver, cuatro, a partir del enunciado, la depresión es a la psicopatología, lo que el catarro a la medicina. Se puede inferir que el autor realiza una, ya te dije, precisión, solución, aseveración, distinción, analogía, ¿ya? Es una analogía. Mira, esto es un buen ejemplo de inferencia, ¿no? La palabra analogía no está tal cual en el texto, ¿ya? La palabra analogía no aparece ni en la imagen, ya no aparece ni en la imagen ni en el texto, pero se deduce de ahí, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Finalmente, cinco, si se afirmara que los hombres padecen más depresión que las mujeres, entonces ellos, ¿qué pasaría si los hombres padecen más depresión que las mujeres? Mm, Porque en el texto se ha indicado que las mujeres, ¿no? se deprimen más que los hombres, o sea, es una proporción de 3 a uno, ¿ya? Por cada tres mujeres deprimidas hay un hombre deprimido. Creo que esa fue la relación, la proporción, ¿sí o no? Ajá. Sí, tres mujeres por cada hombre, 3 a uno, ¿ya? Pero ¿qué pasaría? Ah, ya los hombres estarían más ansiosos, ¿no? Claro, tiene que ver con la ansiedad. De repente se suicidarían menos. A ver, vamos a ver cuál es la clave ahí. Dejarían drásticamente de quitarse la vida por los problemas vitales. Dejarían drásticamente, no drásticamente, no necesariamente, ¿no?
Ya, ya, dejarían de quitarse, no, no dejarían, disminuiría. Ya ves, te dije, esto es clásico, ¿ya? Es un clásico. Siempre en estas preguntas va a ser así. Desaparecería, dejarían, ¿no? Se borrarían. Son diversas formas. Siempre estate al tanto de eso, ¿ya? ¿Ves? Dejarían drásticamente todavía. O sea, de la noche a la mañana ya no se quitarían la vida. No. Al decir que los hombres se suicidan más que las mujeres, eso no quiere decir que las mujeres no se suiciden, ¿ah? Se suicidan, pero en menor medida, ¿ya? Entonces, esto de aquí no necesariamente. En este tipo de preguntas de extrapolación es cuando más se utiliza este criterio de no necesariamente, ¿ya? De repente se mantiene, de repente disminuye, qué sé yo. B. Buscarían ayuda profesional para mejorar sus emociones y vivir en calma. Yo te pregunto, en el texto aparece el tema de la búsqueda de ayuda profesional. A ver. Claro, me hace así, pero profe, sí, hay que ir a terapia, ¿no? A ver, piensas, actúas, sentimientos, tristeza, interés, problemas, depresión, se ha demostrado, sufrimos tristes, cansancio, pérdida del humor. No, no aparece el tema de la búsqueda de soluciones. Aquí no aparecen soluciones. No, no, no aparece. ¿Ves? Entonces la búsqueda de ayuda profesional es incoherente. Por más que sepas que eso es verdad, tienes que buscar ayuda profesional, sí o no, pero ya te he dicho, acuérdate de lo que te enseñé la semana pasada, por favor. Esto no es un examen de cultura general, ¿ya? Es un examen de comprensión lectora, ¿ya? No es un examen de cuánto conoces el mundo. Y ahí un buen ejemplo. C. Sentirían menor apoyo por parte de sus parejas al no encontrar respuestas. El tema de las parejas, ¿apareció en el texto? Ya está. Te he escuchado hasta aquí, ¿ah? Has respondido que no. Nuevamente es un tema incoherente, ¿ya? Descartado. Entonces la clave, mira, ve, se va rinconando, está entre D o E, ¿cierto? Vamos descartando las claves así, una a una. D. Serían más vulnerables a las dificultades del día a día y a mayor ansiedad. Claro, serían vulnerables. ¿A qué? A uno, a las dificultades del día a día y tendrían mayor ansiedad. Sí, claro, obviamente. A ver, veamos esas dificultades del día a día. Eso sí me preocupa. A ver, sufrimos depresión. ¿Dónde está? Pues, se ha demostrado que ellas reaccionan de forma más ansiosa a situaciones conflictivas de la vida. Ahí está la vida día a día. Ya está. Sí, 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 sí. Es una paráfrasis nomás, ¿no? Día a día es la vida y la ansiedad. Está bien. Es una buena clave, ¿ah? A ver, mostrarían de alguna manera un estado emocional sin sugerir señales. No, habría señales. ¿Ya? Esto es falso. Sí, habrían señales, habría síntomas. ¿Sí o no? Claro. Entonces se descarta, pues, y la única clave correcta es dado. Listo. Así es que ahí están las claves, jóvenes. Tomen nota. No se junta. Ah, bueno. Ah, ahí se juntó. Tenía que esperar. Está lenta mi máquina. Bueno, tomen su captura de pantalla.
Bien, jóvenes. Respiren un poco. Distiéndanse, estírense. Pesadito, ¿no? Claro, acá hay bastante información, pues hay mucha información, eso se sobrecarga, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a recapitular, porque ya estamos a punto de terminar. Ya sabes, el texto con imagen involucra un texto continuo y una imagen, ¿ya? Como también apareció texto con gráfico, texto con imagen, texto mixto, se refieren a lo mismo, ¿ya? No te hagas problemas. Eh, la imagen funciona como un párrafo más, ¿ya? Es un párrafo más y debe ser coherente con el tema central que se ha desarrollado en el texto continuo. Entonces, debe haber coherencia, debe haber un solo eje temático, ¿ya? Debe haber un solo eje temático. Ahí, un solo tema, un eje, ¿ya? Un tema central. Asimismo, una idea principal, ¿ya? No te hagas problemas. No pienses que la imagen vale más que el texto continuo o que el texto continuo tiene un mayor valor que la imagen. Eso no es verdad. Eso sería una, un problema si lo piensas así, ¿ok? Lo que viene a continuación es un texto muy bonito, que es el texto, ah, texto dialéctico. Parecen difíciles, y creo que la próxima semana nos vamos a dedicar al texto dialéctico, ¿ya? Parecen difíciles estos textos, pero en realidad no son nada difíciles. Al contrario, creo que de los tres textos que aparecen en los exámenes, estos son los textos más fáciles, ¿ya? Estos son los textos que se pueden procesar mucho más rápido, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Son textos muy fáciles de procesar. Hasta aquí alguna pregunta, ¿verdad? Con respecto al texto que hemos resuelto anteriormente. Todo claro, profesor. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? Ok. Entonces, jóvenes, creo que lo vamos a dejar aquí. Ya, vamos a dejarlo aquí, porque solamente falta un minuto, ¿ya? Pero te voy anticipando que los textos dialécticos, con este primer párrafo, normalmente suele ser suficiente para desarrollar todo, normalmente, normalmente. A veces hay textos dialécticos muy difíciles, ¿ya? Pero generalmente tienden a ser textos que se procesan rápido, ¿ya? Eh, Tiene sus características, sí. Y bueno, ya hemos llegado al receso, jóvenes. Vamos a dejarlo aquí, ¿ya? Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a hacer uso de nuestro receso, ¿ok? Gracias por la atención, jóvenes, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana. Resuelvan los textos. Esto se va a afianzar en la medida en que ustedes practiquen y practiquen y practiquen, ¿ok? Cuídense mucho, estudien bastante. Hasta la próxima semana. Bye bye. Gracias, profesor.